Bueno, qué gusto tenerlos a los dos en esta oportunidad para hablar de sostenibilidad, regeneración y transformación. Les contaba a las personas que se están uniendo que esta iniciativa de Ruta N pues, plantea una interesante conversación dado los grandes desafíos sociales y ambientales que cada vez vemos que parecieran acelerarse y parecieran generar cada vez más retos en torno a cómo habitamos las ciudades, cómo habitamos el campo, qué alternativas podemos planear para convivir en un escenario global en el que pues cada vez parece que los recursos son más escasos y donde tenemos que buscar formas de articular crecimiento económico, desarrollo sostenible, desarrollo social, entre otras. Entonces, para empezar, me gustaría que Andrés, desde Ecosistema Jaguar, nos cuentes qué hacen, cómo están abordando estos fenómenos, cuál es la misión de lo que ustedes han venido impulsando para pensar la regeneración. Pues bueno, de nuevo un saludo a todos los que se están uniendo. Les cuento que yo estoy en el campo, nosotros trabajamos en el campo y estoy en el campo en una tormenta que acaba de caer, entonces me van haciendo señitas si llega a fallar la señal. Les cuento que Jaguar nosotros nos definimos como un laboratorio rural porque nos dedicamos a plantear soluciones a los retos que tiene el campo en Colombia y en Latinoamérica. Si nosotros vemos, el campo está muy parecido desde el norte de México al norte de Argentina, y a eso nos dedicamos nosotros, a entender las problemáticas y a generar soluciones para las empresas y los gobiernos o multilaterales que tienen presencia en campo. Perfecto, Andrés. Bueno, muchas gracias. Ya ahorita vamos a ampliar un poco sobre ese trabajo en campo y esas articulaciones y cómo asumen esos retos. Andrés Roldán, qué gusto tenerte con nosotros. Desde Parque Explora, pues ha sido un referente en la ciudad para la sensibilización, la divulgación de la ciencia y muchos otros procesos culturales. Cuéntanos desde el Parque Explora qué hacen y cómo están visualizando, aproximándose a todos estos desafíos sociales y ambientales de cara a la sostenibilidad, regeneración y transformación. Bueno, buenas noches para todos, a Andrés, Salim y a los amigos de Ruta N que están tras bambalinas, también un saludo muy especial. Eh, Quiero pues como agradecer pues como este espacio interesante de conversación. En efecto, pues trabajo en el Parque Explora. El Parque Explora abrió sus puertas ya hace 15 años, exactamente los cumplimos la próxima semana. Y nace con una vocación de promover la cultura científica y tecnológica de nuestros visitantes, de los estudiantes, de las familias, de las comunidades con las que interactuamos. Eh, Nuestro propósito es principalmente cultural y educativo, eh, estimulando, digamos, siendo también un laboratorio de aprendizaje en donde lo que buscamos es construir relaciones que estimulen a la transformación, como desde la escuela se desarrolla como la capacidad, la agencia, el agenciamiento para eh, identificar que somos capaces de transformar las realidades independiente de dónde estemos, aplicando inteligentemente el conocimiento y especialmente integrando saberes, conocimientos, disciplinas que de alguna manera estimulen no solo a posibles innovaciones. De hecho, lo más importante para nosotros, más que las innovaciones, son principalmente como el desarrollo de relaciones saludables entre comunidades, hacer del pensamiento crítico, del trabajo colaborativo, una oportunidad para la creatividad, para la inclusión y para el entendimiento pues, de un mundo cada vez más complejo. Excelente, pues Andrés y Andrés, ustedes ponen en común un aspecto que es relevante para esta conversación y tiene que ver con las articulaciones, ¿sí? Cuando hablamos de sostenibilidad, regeneración, eh, eh, transformación, vemos la necesidad de pensar desde perspectivas sistémicas, desde visiones compartidas, desde futuros compartidos o visiones compartidas de futuro, para lograr generar los cambios que pues apunten a esa sostenibilidad, a esa restauración de los espacios y a generar cambios profundos en la forma como habitamos los espacios. Precisamente la primera pregunta que quisiera hacerte, Andrés, desde Parque Explora, es
cómo esas relaciones saludables, cómo construir esas relaciones saludables para pensarnos la sostenibilidad, no solamente como de un solo sector, ¿no? Porque cuando estamos hablando, bueno, tenemos que afrontar los retos del desarrollo sostenible, la Agenda 2030, vemos un montón de objetivos y cada actor dice, bueno, yo me comprometo con este pequeño pedacito. Pero ¿cómo hacemos para que haya una articulación, una relación saludable para que cada uno de esos pedacitos a los que se comprometen los diferentes actores realmente puedan producir transformaciones en largo plazo que nos lleve a alcanzar esos objetivos y que no se dilaten en el tiempo? Bueno, yo creo que los desafíos que el mundo enfrenta hoy son mm, abrumadores. Pues yo creo que uno pensar las dificultades de temas como el colapso de la biodiversidad, el cambio climático, la salud humana, la educación, son todos desafíos que muchas veces a uno lo abruman. Y cuando se piensa, digámoslo así, como en esa dimensión ciudadana, en esa dimensión pues cotidiana, pues hay un fenómeno que es como la fatiga ambiental, que es como esa idea de que son problemas tan grandes, tan difíciles que, y tan malucos además, pues porque como todo es tan dramático, pues que se tienden como a soslayar. La gente dice, sí, esto es muy importante, me preocupa mucho, pero al mismo tiempo después es como, ay, no puedo, no puedo vivir con tanta sufrimiento, ¿cierto? Y yo creo que ese es un problema en general pues como del mundo en el que vivimos. Sabemos más y nos sentimos más impotentes a la vez. Es una contradicción. Tenemos más acceso a información, tenemos más acceso a un montón de cosas y al mismo tiempo uno se siente más inútil, más abrumado por un montón de cosas. Entonces, un poco lo que nosotros buscamos es cómo romper un poco esa inercia que produce, digámoslo así, pues es estar como tan inundado pues, de problemas pues, que uno siente que no siempre sientes que tienes la agencia o la capacidad pues, de solventar. Y eso ocurre es cuando de manera muy práctica, muy sencilla, las personas se conectan entre sí, identifican que son poseedores de más conocimientos de los que creen, que esa observación del lugar en el que habitamos es una fuente incalculable de oportunidades para crear conversaciones, para estimular proyectos, para desarrollar cosas y que el poder de la comunidad tiene también un poder de convocatoria que no siempre somos capaces de ver. Un profesor en un colegio, por humilde que sea, tiene un poder grande de convocar, de llamar, de invitar a que pasen cosas, a que empiecen a ocurrir cosas. Entonces, un poco de lo que nosotros nos ocupamos es de cómo crear, y casi pues como que en un metatexto pues que uno tiene es cómo desarrollar vocaciones donde la gente siente y sea capaz de identificar que se puede autogestionar para el aprendizaje y para la transformación. Y eso puede ocurrir en la escuela, desde la escuela más precaria hasta el barrio con la mayor cantidad de dificultades. Es posible crear condiciones para que la creatividad, la innovación, las conexiones, digámoslo así, de ese entorno en el que estamos, empiecen a propiciar cambios de manera muy rápida, de manera muy inmediata. Entonces, en últimas, la visión nuestra, y por ahí redondeo, pues es cómo promover experiencias, en el caso nuestro, experiencias memorables de aprendizaje, pero esa memorabilidad no se da solo a través del espectáculo, pues, o la puesta en escena, sino de la posibilidad de que uno puede diseñar rutas, crear condiciones en donde esa creatividad efectivamente tenga lugar y en donde la posibilidad de transformar sea una posibilidad. Y acotando pues al titular de esta conversación, pues yo creo que más allá de la sostenibilidad es cómo restaurar, regenerar, producir interacciones que resulten siendo provechosas colectivamente y eso de entrada sea una manera de enfrentar directamente las barreras que están impidiendo que cambios se estén dando en determinadas situaciones. Bueno, eso es muy, muy interesante lo que planteas en el sentido de cómo desde el Parque Explora se habilita la posibilidad de construir capacidades para la autogestión, para pensar de manera sistémica los grandes desafíos y no agobiarse y simplemente verlo como algo que está allí, bueno, miro para otro lado como el avestruz. Y digamos, parte también de lo complejo
construir esos espacios, esas capacidades en ciudades donde estamos sometidos al día a día, presiones, tensiones y demás. Y aquí la pregunta va para Andrés desde Ecosistema Jaguar. ¿Cómo esas dinámicas, esas articulaciones se construyen desde el campo? Tú que estás en lo rural, en ese laboratorio rural, ¿cuáles son esas perspectivas sobre la sostenibilidad y la restauración en el campo? ¿Y cómo construir esas relaciones? Porque siempre pensamos, no, desde el campo es más fácil porque estamos con menos presiones. ¿Qué pasa allí? Que mira que muchas veces el campo lo vemos como desde diferentes perspectivas. Mira que el campo puede ser como lo que acabas de decir, como en el campo es más fácil porque el campo para muchas personas es como la finca de recreo, ¿cierto? En el campo, digamos, está mucho más cerca de lo que nosotros vamos a llegar a imaginarnos en un plato de comida que nosotros tenemos todos los días, en un café, en cualquier cosa, ahí está el campo. Entonces nuestro link con el campo, uno cree que es algo por allá, hay veces que no se ve sino en las noticias, en redes, con un montón de causas y de movimientos, los cuales uno ve muy lejanos, pero el campo es lo que está presente en todos nosotros. Y lo interesante de esta conversación, que al principio yo les decía a ustedes en Ruta N que lo veía muy orientado a algo muy urbano, pero claro, haciendo el link entre nuestra vida en las ciudades depende y está ligada siempre al campo, y llegar a identificar cómo hay soluciones desde lo que nos comemos, desde la manera como nos relacionamos con las comunidades campesinas o cómo consumimos, tiene mucha incidencia en lo que pasa pues en el campo. Hay Sí, algo como ahí adicional, digamos que el campo tiene algo que se presenta común, que lo dije ahorita al comienzo, es parecido desde el norte de México al norte de Argentina, compartimos un montón de dinámicas muy parecidas y las mismas problemáticas. Y en Latinoamérica hemos tenido muy olvidado como qué es la vida del campo y hay mucho por tejer y por contribuir. esto que estás planteando, Andrés, también da unos insumos importantes para esta conversación, porque, por ejemplo, desde el enfoque de innovación transformativa, cuando pensamos en los cambios a nivel de diferentes sistemas, por ejemplo, la provisión de alimentos, ya que estás hablando de la ruralidad y poniendo un caso específico en esta línea, pues básicamente vemos la posibilidad de entender que no solo la provisión de alimentos no es simplemente la producción del campesino, sino cómo se transporta esos alimentos, cuáles son las capacidades para acopiarlos, cómo hacemos para que la gente en diferentes sectores de la ciudad acceda a los alimentos de la mejor manera. Y esa perspectiva o esa visión sistémica conecta de cierta manera a algo que tú estás planteando, y es ese recobrar la necesidad de pensar el campo también en las ciudades, ¿no? Lo que el campo nos da y las relaciones que allí se tejen para poder hablar de sostenibilidad, regeneración y transformaciones, ¿no? No podemos decir, hablemos de la sostenibilidad ambiental o la calidad de vida o la calidad del aire, sin pensar que, por ejemplo, una ciudad como Medellín, en alto porcentaje rural, y tiene allí un montón de dinámicas que quedan de lado, porque como tú lo decías, pues pareciera que la invitación a pensar los desafíos sociales y ambientales están solamente planteados en lo urbano. Entonces hay un ¿Sabes qué? elemento que, Aparte, dale, no solo Medellín, el 99% del país es rural y creemos que el país son las ciudades, pero es el bueno, 1%. Bueno, entonces el reto es mucho mayor, y aprovecho esta intervención para que las personas que nos están viendo, si tienen preguntas o comentarios, los dejen allí para que también interactúen con nosotros. En estos tres temas particulares, sostenibilidad, regeneración y transformación, me gustaría de pronto, Andrés, desde Parque Explora y con toda esa trayectoria que ustedes han desarrollado, construyendo capacidades, generando procesos de sensibilización frente a la ciencia, frente a la forma como la ciencia ha resuelto grandes desafíos con nuevo conocimiento en la salud, en las ciencias básicas, en las ciencias del espacio, entre otros, pero cómo, pues en esas experiencias de Parque Explora, ustedes han identificado dinámicas que en la ciudad se estén dando y que apunten a la sostenibilidad, a la regeneración, a transformar espacios para el mejor vivir.
Sí, pues a ver, yo quiero como hacer como unas distinciones breves ahí, pues antes de responder, y es que en efecto, pues el mayor porcentaje de Colombia es rural, o incluso, pues, no sé incluso si las áreas de no acceso se llamaría ruralidad, ¿cierto? Cuando hablamos, pues, de zonas no habitadas o de difícil acceso, ¿cierto? Eh, Sin embargo, pues digamos, la manera de agrupamiento que tienen nuestras sociedades son precisamente ciudades, son espacios donde nos concentramos y América Latina está creciendo dramáticamente en la manera en cómo habita el espacio, ¿cierto? Hay una tendencia a concentrar, probablemente en los próximos 5 o 6 años ya tengamos otras 2 o 3 ciudades que superan 1 millón de habitantes y eso es una cifra pues representativa. Entonces, esto plantea un tipo de retos sobre cómo nos entendemos como sociedad, cómo somos conscientes tanto en esa organización como en esa capacidad de relacionarnos con pues el entorno natural que es proveedor de alimento, que es proveedor de salud, que es proveedor de servicios ecosistémicos, que es pues como y de alguna manera uno de los grandes retos es que también estamos enfrentando otro tipo de presiones que están más allá. O sea, no hay bueno y malo, lo que hay es unos cambios dramáticos en muy poco tiempo. Solo en los últimos 3 años, por ejemplo, en Colombia, estamos hablando de 3, 4 años, 4 años para ser precisos, pasamos de tener eh, 30.000 estudiantes venezolanos, perdón, 3.000 estudiantes venezolanos, al año siguiente 34.000 y hoy en día más de 500.000 estudiantes venezolanos. Eso es un cambio dramático en ciudades y en diferentes territorios del país. Entonces, claramente lo que estamos viviendo es un fenómeno de integraciones sociales aceleradas en procesos muy cortos, en donde se hace importante cómo entender la diversidad, la equidad, la inclusión y hacer del conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje una oportunidad para interconectar a las personas. Entonces, sostenibilidad, esta es la primera dimensión, no se trata simplemente pues, de solo pensar en la dimensión ambiental, sino es cómo crear condiciones para que ese proceso de integración y de trabajo participativo que tenemos que ser capaces de desarrollar para desarrollar habilidades nuevas de cooperación y de colaboración problematicen precisamente sobre los problemas ambientales y demás. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto que hicimos este año que era con líderes, mujeres de barrios de la ciudad de Medellín. Ellas son personas preocupadas, la gran mayoría, por temas ambientales en su propio barrio. Y el tema es cómo convertir esas preocupaciones en proyectos. O sea, un proyecto es complejo, un proyecto tienes que aprender a formularlo, aprender a estructurarlo, aprender a identificar las capacidades. Entonces, todo el proceso lo que permitía era crear una conversación para que esas líderes desarrollaran la capacidad de ser capaces de estructurar y de pensar sistémicamente un problema que ocurre localizadamente en un barrio y decantaran un proceso en donde ellas mismas eran diseñadoras y constructoras de soluciones a esos temas ambientales, en el manejo de desechos, en el manejo de los plásticos, en el procesamiento de alimentos, o sea, cómo desarrollar herramientas para construir dispositivos que resuelvan situaciones y que permitan que el mismo proceso sea, además de una observación detallada del lugar en el que se habita, de los problemas que allí ocurren, volver una excusa para crear un proyecto que atienda a ese problema. Entonces el tema no es simplemente como mirar el mundo contemplativamente como pues las ciudades las organizan las alcaldías. No, pues, o sea, eso es apenas una fracción y la muestra de ello es la ciudad que habitamos. La mayor parte o un gran porcentaje ahí sí, de la superficie de la ciudad es autoconstruida, no es planificada, nadie lo decidió. Y una de las razones por la manera en cómo crecemos es que Medellín de hecho ha crecido como una ciudad rural hecha en el campo. O sea, cuando tú miras la forma en cómo se piensa y se diseñan las casas en nuestros barrios, se diseñan como son las casas en el campo y la forma de organizar el espacio. Entonces eso es una lógica de ciudad que se autoconstruye a partir de
de los conocimientos, de las lógicas, de las dinámicas, pues, de cómo se ensambla, digámoslo así. Y por eso nos obliga a estar pensando en más formas de cómo innovar y pensar en nuevos retos y desafíos que ocurren en esas circunstancias, ¿cierto? Cómo utilizar eso como una manera de reconocer ese territorio, de identificar quiénes lo habitan, de cómo establecer situaciones que conecten a las personas de maneras distintas y que se potencien las capacidades de esas personas en pensar en proyectos y en soluciones. O sea, Medellín de manera particular no es solo un ecosistema, digámoslo así, proclive al emprendimiento, por razones políticas, sino por razones circunstanciales, ¿cierto? Una topografía difícil, unas necesidades de atender una cantidad de necesidades de energía, de agua, de accesibilidad, de movilidad, empujan, digámoslo así, soluciones emergentes que de alguna manera hay que catalizar en lugar de controvertirlas y volverlas oportunidad de transformación. Gracias, Andrés. Y precisamente tú planteas varias cosas que son interesantes en términos de cómo, por ejemplo, alternativas que se tejen en los territorios o en contextos específicos por organizaciones de base social o comunitaria, pues vienen a proponer también soluciones a esos grandes desafíos sociales, ambientales, culturales que tenemos. Y uno de los componentes que, digamos, alinea esos intereses de esas organizaciones está en algo que planteaban aquí en el chat leyendo un poco y es la perspectiva solidaria, ¿no? Es como desde pensarnos los problemas comunes, pues podemos tratar de encontrar soluciones a esos grandes desafíos. Con esto quiero introducirte algo, Andrés, desde Ecosistema Jaguar. Tú que estás en estos proyectos rurales, se tiene el imaginario de que, claro, en el campo, en la ruralidad, hay mayor solidaridad, porque la gente es más cercana, más próxima, comparten prácticas, como lo decías ahorita, desde la Patagonia hasta la frontera norte de México. ¿Qué experiencias puedes contarnos dentro de lo que has desarrollado en los últimos años, donde esa perspectiva solidaria, comunitaria, de base, propongan soluciones a grandes desafíos, por ejemplo, en temas agroalimentarios, resolver pobreza alimentaria o mejorar la productividad en algunos sectores? Mira que, digamos que puede pasar a nivel de empresas o a nivel de nosotros como consumidores, porque digamos que en el campo, como la gran mayoría de actividades agrícola y pecuaria, habiendo muchas más de minería, manufactura, oficios, horeca, turismo, ¿cierto? Digamos que del lado de las empresas, va a tocar como el lado del consumidor, digamos que, venga, y aquí quiero aprovechar un poco lo que dice Clara sobre la solidaridad. Clara es alguien muy importante, ella es de la Universidad de Berkeley, ella es alguien muy importante, ella es como quien ha conceptualizado la permacultura en el mundo y es un comentario bien valioso lo que nos comparte aquí Clara haciendo el paréntesis. Entonces, mira, a nivel de empresas, como ya hemos desarrollado o que estamos haciendo, hay un montón de cosas muy enriquecedoras que pasan a nivel de empresas. Por ejemplo, mucha de la leche que nos tomamos puede venir de empresas, por no mencionar marcas, que se están pensando indicadores de cómo la leche puede ser con huella, con cero emisiones, cómo la leche puede contribuir a fortalecer las comunidades y las cooperativas, cómo un vaso de leche puede ayudar a que exista mayor educación en las familias, como un marañón. En el cacao se ve muchas experiencias en el café y digamos en varios cultivos, agrocadenas que son muy fuertes, pues como en el país, en el cacao, y digamos que hay empresas pensándose productos que están revertiendo los efectos del cambio climático, y no únicamente eso, sino también como generando empoderamiento en comunidades o en grupos de mujeres. Yo creo que también está bien mencionar algunas marcas, pues hay unos casos que nosotros trabajamos con Juan Valdés en el Café de Mujeres, y es un café que detrás tiene un proceso de resiliencia, de entendimiento del rol de la mujer que tuvo que atravesar por un proceso de violencia,
y cómo ella toma unos roles que eran como efectuados por hombres cafeteros y ellas terminan liderando organizaciones cafeteras y teniendo un café que se toman en, no sé, en Dubái, ¿cierto? Pero eso no pasa únicamente con una marca como, digamos, de gran peso como esa, sino también con pequeños cafés como Urbania, ¿cierto? O con empresas o Equiori, que es una de cacao, ¿cierto? Pues Siembra Viva, lo que mencionaba la leche es alpina, pues como empresas que detrás de lo que nos comemos y uno compra, y muchas veces en las redes, yo leo las marcas con las que trabajo, la gente es muy dura, pero es porque hay mucho desconocimiento también de todo el trabajo que hay detrás para que a uno le llegue la comida a la mesa. Y hay un montón de esfuerzos y de voluntades muy fuertes y también de infraestructuras empresariales que son muy densas para que las cosas se materialicen. Pero eso son las mismas dinámicas de empresas que hemos creado nosotros y que debemos innovar con algo que mencionaba Roldán sobre como esas maneras de emprender y de resolver los retos. Eso es otro tema, ¿cierto? Pero entonces digamos que casos así y más como, ya no como empresas, sino como personas, a mí me pareció muy bacano y como conectando lo que mencionaba ahorita Clara, como esos links, regiones, municipio, rural, como, como uno muchas veces está en el campo y compra unos huevos en la carretera ¿cierto? O cebolla, cualquier verdura, como el impacto que puede tener en nosotros como consumidores comprar alimentos locales, de temporada, que están produciendo comunidades locales, que están generando derramas económicas en X municipios. Hay un montón de acciones como que nosotros podemos hacer y impactan, inciden positivamente, pues, si se van como amplificando o diseñando la manera de amplificarlas. Sí, aquí frente a lo que plantean, estaba pensando un poco y también pensando en el siguiente, en el segundo comentario que hizo Clara frente a la solidaridad y la compra de alimentos, cuando tomamos esas decisiones. En el enfoque de transformaciones, generalmente hablamos de cómo diseñamos actividades para proteger y nutrir esas alternativas, ¿no? Que están allí generando prácticas sostenibles en la producción de alimentos o en la provisión de energía o la provisión de servicios básicos. Y uno de los grandes desafíos en términos de esa protección y de nutrir esas alternativas para que se expandan, tiene que ver con la cultura, ¿sí? Con el comportamiento, ¿no? Generalmente hemos asociado, no sé, compramos en otros lados porque la marca nos da garantía de calidad, ¿sí? O porque desconocemos, como lo dices, Andrés Vergara, desconocemos la forma como se produjo en Colombia y desconfiamos de los sistemas productivos colombianos para comprar las marcas nacionales. Aquí la pregunta que quería hacerles a los dos, si quieres, inicias Andrés Roldán, ustedes que están muy metidos en impactar la cultura desde las diferentes experiencias que mueve Parque Explora, cómo promover esos cambios en el comportamiento, en la cultura del consumo, que pueda favorecer la emergencia de nuevos negocios verdes, de ser mucho más solidarios y tener una mayor comprensión a la hora de tomar decisiones frente a cómo nos alimentamos o cómo accedemos a servicios básicos. Bueno, yo no sé si yo tengo una respuesta a esa pregunta. Es más, recientemente había bueno, no voy a entrar en ese ejemplo mejor, pero eh, puedo decir más o menos desde de lo que vivimos acá. Y es que tendemos a pensar de una manera muy funcional siempre los problemas, pues como las comunidades o las personas o el mercado tiene un problema específico y los ciudadanos deberíamos estar ahí para resolverlo, ¿cierto? Pero resulta que las personas no pensamos de ese modo, pues no funcionamos así, pues como problema, solución y nuestra vida nos la pasamos todo el tiempo resolviendo problemas. Es más, pasamos más tiempo haciendo cosas que son completamente inútiles o hasta pues como socialmente, digámoslo así, nos conectan de maneras distintas. Y digamos que lo que nosotros tratamos de hacer es como de conectar más bien esas capacidades sociales que tenemos
para volverlas una excusa que planteen por conversaciones sobre las cuales probablemente usted nunca se hizo alguna pregunta. Entonces, muchas veces la educación se obsesiona mucho con decir, tenemos que enseñarle a la gente que coma así, haga así, el mundo funciona así, las cosas son así y lo que debes hacer es esto, ¿cierto? Pero resulta que, no, que muchas cosas no operan ni siquiera medianamente de ese modo. Entonces, lo primero es que es importante crear condiciones sociales, un entorno social que haga, digámoslo así, de cualquier tema. Esto no aplica solo para temas de sostenibilidad, esto aplica para desde la salud mental hasta la astronomía y la astrofísica, ¿cierto? Es cómo hacer de eso un acontecimiento no tan funcional, no tan tienes que saber esto, sino cómo eso hace parte de la vida misma de una manera suelta, como son tantas cosas de la vida, ¿cierto? Y voy a poner un ejemplo sencillo, pues porque estamos hablando es más de medios que de contenidos, y es, eh, usted cuando va a un bar, usted el bar lo usa como un dispositivo social, ¿cierto? Que tiene la excusa de que nos vamos a tomar una cerveza. O si voy a un restaurante, pues tengo la excusa de que nos vamos a comer algo, pero realmente vos no estás yendo al hecho solo de comer, que está muy bien comer, ¿cierto? Sino que estás yendo al hecho de encontrarte con alguien para conversar y la comida es una excusa. Entonces, comida, bar o hasta el perro cuando te lo llevas para el parque, son en sí mismos se convierten en dispositivos sociales, situaciones que nos hacen encontrar con los demás para encontrarnos. Entonces, una de las primeras cosas en las que nosotros creemos profundamente es en cómo diseñar espacios sociales, ¿cierto? En donde, digámoslo así, la emergencia de las conversaciones ocurre. Probablemente, pues, se dice que la emergencia de la innovación en Inglaterra estuvo acompañada de la llegada de los bares y de las chocolaterías y de los cafés, ¿cierto? Cuando la gente salía de sus largas jornadas, se encontraba en un entorno precisamente a conversar y es ahí en donde se empieza a dar de manera muy espontánea conexiones a situaciones específicas que de alguna forma conectan con problemas reales. Entonces, el primer paso yo creo que es como crear condiciones sociales de encuentro, condiciones sociales en donde se cree, en donde se haga, en donde se, ¿cierto? Y que no esté mediado por la idea de estoy estudiando y voy a ganar o voy a perder, sino sencillamente estoy aquí sumergido, digámoslo así, en esta situación. Y esa es la propuesta que hace un museo. Un museo es una puesta en escena social en donde las personas entran y viven a través de experiencias, de fenómenos, de objetos, de historias, meterse, digámoslo así, en historias. Y en la emergencia de esas experiencias surgen preguntas. Nosotros nunca evaluamos la experiencia de museo sobre qué tanto quedan las personas sabiendo al final de una visita, pues eso que lo haga la escuela, eso que lo haga la universidad, sino sobre todo qué clase de preguntas se motivan. Y de hecho estamos siempre es ahí creando una mediación que lo que busca es estimular esa conversación. Cuando las personas se hacen dueños de sus propias preguntas, cuando las personas se hacen dueñas de sus ideas, es cuando potencialmente pueden ocurrir cambios, pero usted no está obligado a que automáticamente salgan innovaciones, o sea, ¿dónde está tu nuevo emprendimiento después de que se te ocurrió esta idea? No, las ideas necesitan jugar, necesitan experimentar, necesitan crear. Aquí en eso tenemos un espacio que se llama el exploratorio, que es un taller público de experimentación. Y las situaciones que allí se plantean son unas en donde convocamos, por ejemplo, a artistas, con científicos, con estudiantes o con maestros, a que problematicen sobre algún tema, cualquier cosa, desde cambio climático hasta el manejo del ruido de la ciudad, y de ello emerjan inmediatamente como situaciones. Un proyecto muy bonito que trataba de la contaminación del aire de la ciudad y el resultado de conectar y crear estas colisiones inesperadas, o sea, diseñar un ambiente para crear colisiones, salían proyectos que la comunidad que ni sabía de cambio de contaminación, ni sabía de tecnología y ni sabía de moda, terminaban diseñando trajes que eran capaces de percibir la contaminación del aire y decir si cuando salgas o no de un lugar está muy contaminado el aire o no, ¿cierto? Entonces, hay que entender que la innovación no es un pipeline, no es una metáfora de una cosa que entra por aquí, yo he hecho 3 gramos de azúcar, 10 de café, no cuánto de tal cosa, y al final persona innovadora, ingeniosa, que resuelve los grandes problemas del mundo y que por delante tiene el cambio climático, ¿cierto? Pues o que tiene este problema de sostenibilidad. No, lo que tenemos que crear es ecosistemas que enriquezcan la conversación. Y ahí hay
psique experiencias que la ciudad tiene. Hay redes de huerteros, hay redes de, por ejemplo, aquí un proyecto que en Moravia operó durante muchos años, que se llama Cojardicom, un colectivo de madres que cuando el cerro de la basura se evacuó, se volvió como una especie de jardín público. Al principio era una especie de jardín, pero gradualmente se creó una cooperativa que emergió en una pequeña industria de plantas exóticas, ¿cierto? Y todo nació por un colectivo que empezó a reunirse aquí mismo en Explora a hablar de agricultura, ¿cierto? Pero uno iba era a parchar, uno iba era a encontrarse, a sembrar, a hacer cosas, y cuando la conversación va cogiendo fuerza es que emergen, digámoslo así, las oportunidades y las conexiones. Entonces yo creo que a lo que iba es que los cambios se producen no porque uno grite muy duro unos mensajes que dicen come esto, haz esto, impone esto, sino es qué clase de condiciones sociales estamos diseñando y fabricando para que la emergencia de estos temas sea una posibilidad. Y uno puede intencionar que esos temas salgan, eso pues no quiere decir que las cosas ocurren espontáneamente por generación espontánea, ¿no? Uno puede diseñar también tanto la conversación como el ambiente, como la situación, pero sobre todo es confiar en que esas habilidades socioemocionales que todos cargamos tienen un poder de cooperación y que es de ahí de donde emergen precisamente las reflexiones y las ideas. O sea, los colectivos, los clubes, los semilleros de grupos de interés a temas diversos son un núcleo poderosísimo que puede crear condiciones para producir transformaciones. Vos tocas varios asuntos, pero hay uno que me llama la atención y que subyace, Andrés, y tiene que ver en precisamente desmitificar un poco esa visión de la innovación que está centrada en el determinismo tecnológico, ¿no? En que si hay una tecnología, un artefacto electrónico, hay innovación, y que la innovación puede estar en esas acumulación de capacidades sociales para orientarse a atender un desafío específico en un territorio o en un espacio como tal. Aquí la pregunta que quería hacerle a Andrés de Ecosistemas Jaguar es cómo se innova en la ruralidad, ¿no? Pensando un poco también bueno, estamos apoyando la productividad del sector rural, ¿sí? Pero queremos pensar que la innovación va más allá de los artefactos tecnológicos y el determinismo tecnológico. ¿Qué tipo de innovaciones surgen allá en la ruralidad y cómo las han acompañado ustedes? Yo quiero también hacerlo como siguiendo la línea de conversa de lo que decía Roldán, ya que muchas de las soluciones que hacen las empresas que están en el campo se las piensa gente de oficinas en la ciudad pensando qué es lo que necesita el campo, ¿cierto? Muchas veces y yendo a decir como qué es lo que hay que hacer y que vengan como con ese ideal de qué es lo que hay que hacer, eso es muy maluco en cualquier contexto, pues, ¿cierto? Como porque muchas veces llega hasta en contravía. Nosotros hemos detectado que cuando se generan como cambios, no necesariamente tecnológicos, sino sociales, hay unos efectos que son como, no, y tampoco como sumatoria de una receta específica, sino que hay elementos que pueden catalizar que se den cambios interesantes. Por ejemplo, las comunidades rurales cuando participan de sus procesos de co-creación, cuando hay intercambio de conocimiento entre las mismas comunidades, se logran, digamos, que ellos sean como responsables también de sus propios cambios. Lo que es que el campo, como ha sido tan olvidado, ha pasado por procesos de guerra tan fuertes y hace falta tanta infraestructura y acceso a recursos, conocimiento, ¿cierto? Muchas veces hay procesos asistenciales y se crea, pues muchas veces no, hay continuamente, y se crean como unas condiciones donde la gente se acostumbra a recibir y las organizaciones siguen quemando plata públicas o multilaterales, privadas, como por un indicador. Y eso va viciando los imaginarios de ciertas generaciones. A nosotros, ahí Clara volvió a escribir algo, para nosotros saben que hay algo, nosotros tenemos como un dicho, pues un lema en Jaguar, y es que chimba el campo. Y con decir que chimba el campo, nosotros queremos rescatar como nuevas maneras de imaginarios de lo que necesita el campo.
El campo sí, pues los cambios sí tienen que ser culturales a nivel como del mindset que vos tenés acerca de lo que es prosperidad, de lo que es desarrollo, de lo que es abundancia, no necesariamente crecimiento. Y creo que la pandemia nos lo ha mostrado pues un poco. Hay incluso desaceleradoras de emprendimiento, como eso es muy relevante también como a los conceptos de desarrollo que tenemos que tener en las ciudades y nosotros como comunidad, pues. Entonces, como retomando ahí un poquito, el tema de los imaginarios es muy fuerte, porque miren cómo es un campesino gringo, ranchero, o cómo es un campesino del sur, gaucho, o en Uruguay, pues, o españoles o italianos con queso, vino, jamones, con unos marranitos que solo comen bellotas, pues hay como unos imaginarios, unas dinámicas de tipos y de relaciones con el campo, que aquí nos ha faltado un poco, pero es por nuestras condiciones. Entonces uno sí puede propiciar como ambientes para que el campo sea más chimba realmente, porque en últimas lo es, sino que a veces lo vemos como algo de paseo o algo muy marginal, pero el campo realmente pues tiene todo para ofrecernos. No sé cuál sería ahí el comentario que hizo, aquí estaba leyendo, empodera y genera. Sí, continuando ahí como en esa línea, yo lo resumiría así como en un tema de imaginarios. Perfecto, no, yo creo que ha sido muy valioso este diálogo y entender esas visiones eh, y esas aproximaciones a estos desafíos que estamos afrontando y cómo desde la cultura, desde las intervenciones en lo rural, en la ciudad y demás, pues podemos aportar para lograr transformaciones o por lo menos para impulsar transformaciones hacia la sostenibilidad y la regeneración. Yo quisiera cerrar ya, ir cerrando con una última pregunta para los dos y es, ¿ustedes consideran que, digamos que todas estas iniciativas que están surgiendo, toda esta conciencia que empieza a ser cada vez, esta conciencia como colectiva que empieza a impulsarse cada vez más por dispositivos, por las redes sociales y demás, esta conciencia frente a los grandes retos que tenemos que afrontar en el corto plazo de cara a tener un futuro sostenible y estable, eh, es- eh, están aportando o permiten o están habilitando mejor que se esté construyendo en ciudades, particularmente una ciudad como Medellín, o que se pueda construir una ciudad como Medellín, una visión de futuro compartida, una visión que empresarios, comunidades, universidades, entidades públicas compartan y le den un sentido a esa Medellín del futuro que sea sostenible, productiva y donde su campo, su zona rural sea una chimba para habitar. ¿Cómo lo visualizan ustedes? No sé. Hmm, está como Yo larga se la la cedo a pregunta. Andrés, que lo responda Roldán. Eh, no sé, pues a ver, a ver, tengo yo siento que vivimos en un tiempo en el que hay una crisis de futuro, precisamente. Pues yo pienso que un fenómeno como el estallido social que vivimos en el año pasado refleja, digámoslo así, una ansiedad, un desespero de cuál es el panorama, sobre todo para una población muy joven, frente a lo que va a deparar el mundo, pues cómo estoy yo dentro del plan del avance de las cosas, cómo voy yo ahí en ese bus que parece que va muy rápido y sin duda acelerándose, ¿qué hay para mí? ¿Dónde estoy yo? Pues, ¿qué pasa con...? Y creo que parte del estallido es el reflejo de una gran dificultad de precisamente de figurarse el futuro. Estamos ante disrupciones extremas. Una pandemia es una cosa brutal, pues eso es una barbaridad lo que nos pasó. Lo mismo ocurre con pues, los temas económicos, los cambios políticos, o sea, vivimos unas transformaciones radicales y la tecnología está siendo uno de los grandes disruptores también, o sea, cada vez enfrentamos tecnologías más disruptivas que de alguna forma ponen en entredicho el trabajo, la educación, bueno, un montón de cosas. Entonces, ante eso, pues yo creo que sí hay una necesidad grande de cómo
pues, digamos que en Medellín nosotros hemos trabajado mucho con la idea de la innovación, del emprendimiento, de resolver problemas, de cómo podemos sacarlos adelante. Sin embargo, creo que mucho de esto está muy enfocado a problema, solución, pues a una cosa muy inmediata, muy en el presente. Y hay veces las sociedades necesitan como mirarse en perspectiva, o sea, cómo, bueno, ¿para dónde vamos? O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿A qué nos queremos parecer? Eh, pues estas disrupciones van a llegar y van a ser más grandes. ¿Cómo empezamos a pensar desde ya eso, cierto? Y no mirarlo con miedo y con desespero, sino como, bueno, en 10 años el empleo de esta ciudad va a cambiar de esta manera. ¿Qué nos inventamos desde ya? Pues qué clase de conversaciones tenemos que agitar para que otros escenarios sean posibles. Entonces, la primera noción que tengo que dar es que yo creo que sí tenemos una gran crisis educativa de cómo dibujar el pensamiento de largo plazo, de cómo construir capacidades para pensar que seguramente uno no le va a pegar porque el futuro es absolutamente impredecible, pero sí como problematizar a las posibilidades que van saliendo, a ver cómo nos empezamos a imaginar en diferentes situaciones. Y estas crisis las estamos viviendo todos, empresas con OPAs, disrupciones políticas, o sea, giros radicales y hay que construir capacidades para no sentirse oprimido por fenómenos que no podemos controlar o que no se dan y que de alguna manera nos obliga a estar pensando hacia adelante. Entonces, lo primero es, creo que es necesario trabajar sobre la capacidad de desarrollar vocaciones de pensar el futuro, o sea, competencias del futuro para pensar prospectivamente, predictivamente, para entender estos fenómenos y dar diferentes posibilidades a esos futuros. Y frente al desarrollo particular de la ciudad y su relación con el campo, pues yo en medio pues de las grandes dificultades que veo, miro con mucho optimismo muchas cosas que pasan alrededor. Pues lo mismo que hace Andrés, yo creo que es fantástico y creo que ocurre además en un momento en donde hay una mayor conciencia del entendimiento sobre lo que debemos consumir, a quién le debemos dar. O sea, ya hay preguntas que empiezan a ser parte de la cotidianidad de muchos para decir si deberíamos comer con este sentido de responsabilidad social o colectiva o con esta vocación regenerativa. Es más, la palabra sostenibilidad ya se queda como corta. A mí, yo siempre tengo un conflicto con la palabra sostenibilidad porque imagínense que usted le pregunten cómo vas en la relación con tu novia y que uno contesta sostenible, es sostenible, ¿cierto? Pues hay algo ahí que como que no, Pero ¿cierto? Pues regenerando queda más raro, ¿no? Queda más O raro. transformando, ¿no? O la estamos hay que, transformando. hay que encontrar la palabra, yo no sé, pero el punto es que yo creo que si hay algo que nos convoca a que no basta con mantener las cosas bien, ¿cierto? Y que hay que crear otra cosa nueva. Y yo creo que eso es lo que nos obliga es a poner a las personas en una situación en que sueñen, que prevean. Yo creo que el mismo Parque Explora, yo tengo que decir que he tenido el privilegio de conocer su historia de cerca. Imagínense que eso no es una idea de ahorita. Yo he encontrado documentos que hablaban de que en este lugar iba a haber un museo de ciencia y tecnología en los años 70, ¿cierto? O sea, yo no sé esa idea cómo se refundió, se heredó, se pasó de un lado a otro, ¿cierto? Y una conversación que llevaba 25 o 30 años fue cobrando fuerza. Entonces también es entender que las ideas se instalan pensando en esas nociones de futuro, ¿cierto? Y que quienes van creando las situaciones, así sea que uno se equivoque, así sea que uno catastróficamente no le pegue a nada, porque nadie puede predecir nada, pues sí que somos capaces de crear conversaciones mucho más nutridas de cara pues a eso, que es lo que más necesita la ciudad para pensar en su transporte público, en sus relaciones con el campo. Hay proyectos muy bonitos, una organización que se llama FOLU, que está pensando en todo el tema pues de las cadenas alimenticias en Antioquia, pues de los procesos productivos alimenticios para pensar en que Antioquia debe y tiene que construir una base sólida pues de abastecimiento alimenticio con una vocación regenerativa, ¿cierto? Entonces ya eso ya es una cosa que está ocurriendo. Y eso ocurre gracias a que hay quienes están haciendo preguntas en una perspectiva mayor, que es lo que más tenemos. Oportunidades, yo creo que sí hay demasiadas. Buenos síntomas, creo que también los hay. Y necesidades de estimular ese pensamiento futuro, pues yo creo que también es una tarea crítica que tenemos para que en la escuela y en el barrio, pues como que estas vocaciones de imaginar esos escenarios sean una posibilidad, nos hará cambiar aún más la ciudad porque ya empieza a ser una ciudad que es la suma colectiva de sueños.
Gracias, Andrés. Andrés Vergara, ¿qué mensaje de cierre nos dejas ante esta perspectiva? Con algo de lo que decían y algunos comentarios y con que decías Andrés, como de esa visión de perspectiva y de esas ideas que ya estaban incluso desde hace rato, me estaba acordando de Humberto Eco. Tiene un libro que es A Paso de Cangrejo, de cómo la humanidad va como el cangrejo, ¿cierto? Como un poco para atrás hay veces, y ahí adentro tiene como un periódico y tiene una figura que es muy conocida, que es enanos en hombros de gigantes. Y esa figura de enanos en hombros de gigantes siempre me ha gustado mucho, es porque plantea una figura de innovación. Digamos que los enanos somos nosotros, unos enanos parados en un conocimiento que ha estado, que nos ha acompañado, y cuando nos paramos en los hombros de nuestros antepasados, del conocimiento que tenemos, pueden ser nuestros campesinos pasados, las abuelas, todas las industrias, como ese bagaje que tenemos, nosotros nos paramos en los hombros de los gigantes y como enanos logramos ver más allá y tenemos mayor perspectiva. Muchas veces con tanta ansiedad social que tenemos con las problemáticas, siempre estamos como en búsqueda de qué es lo que hay que hacer, qué es lo nuevo, cuál es el paso siguiente. Y las soluciones las tenemos muchas veces muy a la mano. Simplemente es como una reestructuración, un nuevo orden con sentido de los elementos que tenemos. Pero yo creo que más que mirarnos en otro lado es mirarnos a nosotros mismos con mayor perspectiva, como esos enanos que somos en los hombros de unos gigantes. Bueno, no, pues muchas gracias a los dos por este diálogo, ¿no? Donde la sostenibilidad, la regeneración y la transformación son una excusa para entender que están pasando cosas que desde las instituciones y las organizaciones que ustedes lideran vienen aportando a esa construcción de alternativas, esta construcción colectiva y ese optimismo de pensar que hay posibilidades, hay una posibilidad de futuro y cómo pues desde Ruta N se viene impulsando también que se introduzcan ese tipo de términos, transformación, sostenibilidad, regeneración en la política y cómo desde la ciencia, la tecnología y la innovación se pueden abordar estos conceptos para dar una mayor direccionalidad a que con todo el conocimiento que tenemos no seamos enanos, no nos quedemos como enanos, sino que crezcamos y podamos atender los grandes desafíos sociales y ambientales de nuestra ciudad. Entonces, quiero agradecerles por esta hora de diálogo